Hermindo González es el abogado de José, él está en contacto con nosotros. Doctor, muy buenos días. Guillermo Arrieta, DNG Federal, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo, a vos, a la mesa de trabajo, a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias por su tiempo. ¿Qué es lo qué explicación se puede dar a este caso o qué es lo que dijo este superior tribunal conformado, este tribunal conformado especialmente para rever la causa de por qué es inocente y no culpable su cliente? Bueno, comenzando por esta parte que usted me dice, que es la parte final, lo que entendió el Superior Tribunal de Justicia luego de la manda de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a mi recurso de casación, que oportunamente fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia, y en función a lo que he planteado en ese recurso, toman casi que textualmente los planteos que había formulado y entienden que de manera de conclusión o de resolución debe ser absuelto de culpa y cargo José Andrés Altamirano, ¿no? Lo que ocurre es que en el año 2016, cuando se llevó el debate oral y público que lo termina condenando a 22 años de prisión, yo ya había hecho estos planteos vinculados a los defectos en la investigación, las irregularidades e ilegalidad de la forma de incorporar los elementos de prueba, la violación de la cadena de custodia y el excesivo valor probatorio de indicios que tuvo en cuenta en ese momento el tribunal, pero en ese momento el Superior Tribunal no hizo lugar al recurso de casación y confirmó la condena. Claro. Recordemos que las pruebas sobre las que se fundó en ese momento el dictado de la sentencia condenatoria tenían que ver con un video que estaba de más de 300 metros del lugar donde ocurrieron los hechos, donde absolutamente no se divisaban a las personas que se encontraban en esa moto, y un ADN que supuestamente correspondían a una mancha de sangre en la parte interna de un vaquero, concretamente en lo del bolsillo derecho, que pertenecería a la víctima y a otra persona que no pudo compatibilizar en función de la cantidad a qué persona podría corresponder. Lo cierto es que ese vaquero había sido ya peritado en la ciudad de Corrientes y como resultado se obtuvo que no eran compatibles con manchas de sangre. Sin embargo, no contento con esto, se volvió a poner en un bolso a ese vaquero y se reenvió a Resistencia para hacerse una nueva pericia, sin controlarse la cadena de custodia necesaria para ese tipo de maniobra, y luego de esa manipulación ilegal, teóricamente el resultado fue una muestra de mancha de sangre. Ese fue el único fundamento por el cual condenaron a José Andrés Altamirano, y después tomaron como cierto los dichos del director de la Dirección de Investigación Criminal, que horas después del hecho se habría encontrado en las calles del barrio de José Andrés Altamirano con una persona que le manifestó que el autor del hecho fue Altamirano. Sin embargo, el director de la Brigada de Investigaciones no tomó los datos de esa persona, por lo tanto nunca supimos si existe, nunca pudimos interrogarla. Sin embargo, en el momento del dictado de la sentencia se tomó como válido ese elemento probatorio. Bueno, una vez que pude llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ya el dictado del dictamen del Procurador General de la Nación hacía lugar o pedía que se haga lugar de manera íntegra a mis planteos, porque era una aberración la forma en la que se condenó con los elementos de prueba obtenidos de manera ilegal y sin una prueba contundente y clara que indique la presencia, si quieren, defendido en el lugar del hecho. A eso tenemos que sumar que el joven Aquino, por una señorita, Melissa Rúa, esta señorita llevó adelante 4 reconocimientos, de los cuales 3 fueron de manera ilegal, una inclusive en la sala de audiencia del debate oral y público, y en los 4 reconocimientos la joven dijo que José Andrés Altamirano no era la persona que llevó adelante el ataque. Con todas estas circunstancias avanzó con la condena, que yo quizás buscando entender de por qué el avance ilegal en el dictado de esta resolución tiene que ver con
que había un gran reclamo social por esclarecimiento de derechos, que evidentemente fue lo que sugestionó en la construcción de esta causa en cabeza de José Andrés Altamirano, y consecuentemente una condena que termina diciendo la Corte 7 años después que es ilegal, y confirmada el lunes por el Superior Tribunal de Justicia, quien toma mi recurso de casación de manera integral y lo absuelve. Ahora, doctor, uno puede entender que un tribunal se equivoque, digo, un tribunal 3 personas, ¿no? Pero ahora que se equivoquen 7 personas, porque estamos hablando que el Superior Tribunal de Justicia también convalidó esa condena que estaba mal hecha, ¿no? Que estaba mal fundamentada, y en base a estos elementos que usted estaba señalando, bueno, que termina cayendo. ¿Por qué José L? ¿Por qué van a él? ¿Cómo llegan a él? Mire, yo le voy a corregir, son más de 8 personas quienes tuvieron la mirada puesta en la investigación y terminaron consintiendo toda esta aberración. Recordemos que actuaron en instrucción 2 fiscales, claro, la jueza, 3 miembros del Tribunal de Justicia, con un fiscal de Cámara nuevo, 5 miembros del Superior Tribunal de Justicia. Yo creo que evidentemente, y es lo que un poco sale a la luz luego de esta resolución, es que hay determinados jóvenes que forman parte de nuestro panorama barrial, que por distintas circunstancias son sistemáticamente atrapados por el sistema penal, ya sea para averiguar sus antecedentes, ya sea para aplicar contravención, etcétera, etcétera, que evidentemente forman parte o están dentro de un bolillero, que cuando quieren presentar ante la justicia algún culpable de algún hecho, son seleccionados estos pibes. De esa manera fue que seleccionaron a Altamirano para colocar ante la sociedad a una persona que con ciertas características iba a ser aceptada como culpable. Y a esto tenemos que sumar que luego de su detención se llevó adelante una filmación hecha por el propio miembro de la policía de Corrientes, de una manera completamente también ilegal y tortuosa, donde esposado en una silla de madera, José le recibía premio de la policía y lo obligaban a decir que él era el responsable de este hecho. Ese video se difundió, se viralizó, tomó contacto a la sociedad y sin lugar a duda tenía un objetivo, que era dotar de algún elemento a la comunidad para generar la tranquilidad de que estaban detenida la persona correcta, ¿no? Doctor, hoy bueno, estábamos repasando el caso, ¿no? Y vemos que en definitiva esto muestra un no justicia, porque en definitiva quedó impune el crimen de Maxi, pero también se genera una injusticia para con su cliente, que estuvo detenido 8 años siendo inocente. Y además se le causó un daño enorme, porque y hacemos mea culpa también como medios de comunicación a veces, ¿no? De cuando un sospechoso es detenido, inmediatamente es difundido su rostro, y el daño que le han provocado a José es prácticamente irreversible. ¿Ustedes cómo van a continuar con esto? Porque quien era supuestamente el delincuente es inocente, y quienes tenían que juzgarlo pasaron en cierto modo a ser delincuentes, porque cometieron un hecho que no deberían haber cometido, como es convalidar una condena sin fundamentos. Todavía la familia no lo tiene resuelto, pero evidentemente luego del dictado de esta sentencia del lunes 27 queda abierta la vía de los planteos civiles resarcitorios que corresponden, en función de que sí se ha ocasionado un severo daño en la persona y en la personalidad de José Andrés Altamirano, que seguramente habrá que resarcir oportunamente, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, que es una situación personal y particular que debe atenderse con especial ahínco, me parece que acá detrás de esto hay una problemática que es mucho más grande y que tiene que ver con un interés más general, que es esta idea de que dentro de un Estado de Derecho, cuando existen hechos interruptivos de la paz social, como son los delitos, tengamos una garantía, que es el soporte de la investigación de la justicia, para determinar la magnitud de los hechos y los responsables.
Cuando ocurre esta situación, la verdad que se produce un quiebre que divorcia más aún a la justicia de la sociedad, porque pareciera que es, lo que nosotros entendemos como un bien supremo realmente es una mera forma que es utilizada en un Estado que no es de derecho, sino que es en un Estado de aparente derecho para generar tranquilidad en la comunidad. Y eso es muy grave, porque ahora tenemos la situación de Altamirano, acreditada, que fue violatoria de las normas y principios constitucionales, pero tenemos la situación de la familia de la víctima, Claro. y tenemos la situación de toda la comunidad que con estos fallos, que es denominado acá en Corrientes un fallo histórico, con este fallo pone en tela de juicio el accionar del personal policial y la convalidación posterior de toda la justicia correntina, porque todos los que actuaron en esta investigación y en estos juzgamientos que devino en irregular e ilegal, todavía forman parte de la justicia y todos están en los mismos cargos que estaban al momento del acompañamiento y suscripción de las sentencias hoy devenidas en nulas. Y que indudablemente muestra también el corporativismo que hay, ¿no?, dentro del Poder Judicial muchas veces, porque tal vez si este caso no salía de la provincia y era analizado por la Corte, hoy su cliente seguía detenido. Pero fíjese usted que a mí no solamente que me rechazaron el recurso de casación, que es la instancia recursiva posterior a la sentencia del Tribunal Oral, sino que también cuando digo que voy a recurrir a la Corte a través de un recurso extraordinario, la justicia de Corrientes me declara inadmisible Claro, el le recurso frenan. ante la Corte. Me frena, me corta la instancia y comienza a cumplir la condena, porque el recurso de queja no forma parte de los recursos atendibles como continuidad del confort de la víctima en el proceso penal, por lo tanto estaba agotada la vía provincial. Tuve que recurrir en queja, que obviamente no surte ningún efecto a los fines de la aplicación y cumplimiento de la pena, ante la Corte, y tuvo que el Procurador General ocuparse. La Corte pidió los expedientes y analizaron. Usted sabe que no es una cuestión sencilla la apertura de la vía recursiva federal, y pese a ello, por unanimidad, han votado a favor de mi recurso de queja y ordenaron a la justicia de Corrientes que resuelva acorde a derecho. No fue así que, bueno, el lunes 27 nos notificaron que sí ahora hacen lugar a mi recurso de casación y lo absuelven a José de culpa y cargo. Doctor Hermindo González, muchas gracias por su tiempo, es muy amable. Buena jornada para todos ustedes. Adiós. Gracias, que tenga buen día. Allí el abogado defensor de José Altamirano, este joven que estuvo detenido 8 años, condenado con una condena firme, y que esa condena se llegó con pruebas que no estaban, con pruebas que estaban viciadas, con situaciones sumamente irregulares que no lo advirtieron los jueces o no lo quisieron advertir los jueces correntinos, y prevaleció más el corporativismo judicial por sobre la verdad, por sobre la justicia, por sobre la imparcialidad que deben tener los jueces. Es un caso que marca sin dudas un antes y un después en el Poder Judicial correntino, porque fue un verdadero papelón, es un bochorno lo que han hecho estos magistrados en la provincia de Corrientes, y han quedado expuestos ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente hay más casos de estos, y por supuesto hay más personas inocentes que continúan buscando la verdad, como el caso de José L. Así, obviamente, se dan, ¿no?, en casos muy resonantes en donde la premura por detener a alguien, la premura por condenar a alguien, muchas veces lleva a cometer el error. Cuando se comete ese error, se supone que hay jueces que deben controlar esos errores y tratar de resarcirlos. ¿Qué pasó acá? Esos jueces que deberían haber controlado y corregido ese error, lo convalidaron.